Sabe que hace unas semanas atrás compartíamos en la palabra acerca de, en Jueces capítulo 13, Dios nos enseñaba, basado en la vida de Sansón. No sé cuántos estuvieron, pero Dios nos hablaba de que Sansón era una persona que había sido elegida por Dios, que Dios le había hablado, Dios le había dado propósitos a Sansón. Sansón tenía que libertar al pueblo de Israel de la opresión del pueblo filisteo, y lo que tuvo Sansón fue un carácter arrogante. Sansón pecó, Sansón desobedeció la orden divina, esa asignación divina, ese propósito divino que Dios le había dado, y esto determinó de que la visión, la presencia de Dios se apartara de su vida. El fin de Sansón fue triste, porque él no determinó abandonar su pecado. Él siguió con su pecado. Terminó que le sacaron los ojos, terminó en vergüenza y terminó muerto, no cumpliendo los propósitos de Dios. Dice que el pueblo de Israel estuvo 100 años oprimido por el pueblo filisteo a causa de la desobediencia de Sansón. Y nosotros, a través de estas historias que compartimos en la Biblia, somos exhortados en la obediencia, en lo que a Dios le agrada. En sus caminos, en sus preceptos, somos exhortados y somos llamados a obedecer. Y quizás haya una determinación, quizás cuando salimos de aquí del templo, salimos desafiados: Señor, yo quiero cambiar, quiero dejar atrás estas actitudes que tengo, estos malos hábitos, estas relaciones que no me convienen, las quiero dejar atrás. Pero saben que muchas veces eso queda meramente en palabras. Empiezan a transcurrir los días y volvemos a las mismas miserias. ¿Y saben por qué? Porque nuestra vida no está fundamentada en un buen carácter, en un carácter firme, en nuestras convicciones. La palabra carácter, yo la busqué en el diccionario. ¿Saben lo que quiere decir carácter? Significa una cualidad de la persona que se mantiene firme en su conducta. Se la repito, carácter es una cualidad de la persona que se mantiene firme en su conducta, o la manera que distingue una persona, la manera de ser que distingue una persona de otra. Vieron que vulgarmente decimos: qué buen carácter que tiene esta persona, o contrariamente podemos decir: qué mal carácter, o qué carácter a veces malo, decimos que carácter putrefacto, A veces esas características de las personas son determinadas. Janina nos hablaba de los temperamentos. Ustedes saben que el carácter, estas cualidades de la persona, muchas se heredan, las heredamos de nuestros padres, pero muchas se adquieren. El carácter se va formando en la persona. El carácter se va formando en la persona. ¿Y cómo se va formando el carácter en la persona? Trayendo a nuestro corazón, a la luz de la palabra de Dios, valores cristianos, buenos hábitos, buenas costumbres, dejando atrás malas relaciones, siendo obedientes a Dios. Esta es la forma que se va formando el carácter en nuestra vida, el carácter que Dios quiere. Y ahora le voy a hablar a los más chicos, también a los más grandes. En la vida, para tener éxito, para triunfar, hay que tener un buen carácter. Desde chiquitos, ir formando un buen carácter, el carácter de Cristo en nuestro corazón, porque ese carácter nos va a acompañar toda nuestra vida. Las buenas decisiones nos van a acompañar toda nuestra vida. Y el carácter no llega al azar, no se va formando al azar. Cada día lo vamos formando. Nosotros acá, por ejemplo, tenemos a nuestra hermana Moni, allá atrás, y a Susana. Ellas dos son corredoras de maratón. Si usted un domingo le pregunta qué hicieron el sábado, quizá ella le digan: corrimos 15 kilómetros. Y usted le dirá: ¿cómo hicieron? ¿Cómo una persona llega a correr 15 kilómetros
y no morir en el intento. Y ella le va a compartir cómo se logra. No se logra de un día para otro, se logra con esfuerzo, con voluntad, con dedicación. Se logra el primer día corriendo 1 kilómetro, el segundo 2 kilómetros, el tercero 3 kilómetros, y así nuestro cuerpo, nuestros músculos se van alargando, nos vamos perfeccionando en lo que estamos haciendo. Y así podemos ver el logro de estas hermanas de saber que ellas corren 15 kilómetros sin parar y no mueren en el intento. Ellas llegan a la meta. Y así es nuestra vida, así es nuestro carácter. Se va formando nuestra vida. Y cuando yo iba a preparar esta palabra, yo digo, voy a hablar de carácter, porque digo, a Sansón le faltó carácter. Tuvo un carácter arrogante para no reconocer su pecado. Yo digo, cuando me toque hablar de vuelta, voy a hablar de carácter. Y el Señor dice, bueno, por ahí, vos que por ahí te mostrás muy, muy tranquilo, yo te voy a llevar a probar tu carácter. Y hace 2 semanas atrás, no sé cuántos se acuerdan, de que hubo un paro de transporte nacional. No se movió ni camiones, ni vehículos pesados, ni colectivos en todo el país. Y bueno, mi trabajo es justamente eso, andar en el transporte. Y ese día había determinado no viajar, pero sí había determinado ir a la gomería y hacer unos trabajos de cambio de aceite para viajar a la noche a San Juan. Y ese día me levanté temprano, fui a la gomería y andaba acá en la ciudad, pero cuando iba por Circunvalación, allá en la Circunvalación Sur, vi que había gente del sindicato de camioneros ahí deteniendo camiones, haciendo alboroto, y me hicieron señas. Yo no le di bolilla, yo seguí por dentro de la ciudad, por Circunvalación, y cuando llegué a la calle México, ahí se me puso un auto al lado y empezaron 4 personas a agredirme, a decirme que me tenía que ir a la ruta, al paro, que tenía que detener el camión, que estaban de paro. Y yo le dije, yo estoy acá, vengo de la gomería, soy de acá, no ando viajando. Cortó el semáforo y yo arranqué. En el semáforo siguiente se me cruzan 2 autos delante. Bajan 6 personas con unos palos largos así, directamente a golpear el camión y a golpearme a mí. Yo me asusté y en el momento le dije, paren, ¿qué hay que hacer? Tenés que ir a la ruta, tenés que ir a poner el camión en la ruta. Y bueno, me fui a la ruta. Imagínense con la efervescencia que me fui a la ruta. Yo estaba en mi casa, estoy en mi ciudad, no estaba molestándolos, pero tuve que ir allá. Paré el camión desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Le dije a Alicia, venime a buscar. Me fui a dormir la siesta para viajar a la noche. No pude dormir, tenía una bronca adentro. Y a las 5 de la tarde fui a buscar el camión. Y cuando nos largan a todos, la chorrera de 50 camiones que estábamos todos parados ahí, o 100 camiones, estaban estos mismos que me habían agredido, estaban filmándonos y pasando las imágenes a Buenos Aires, allí a Moyano, que el paro había sido contundente. Y dentro de mí había una mostaza que se me saltaba, pero el Señor no me dejó ni tocarles bocina. Y ese día, a la noche, viajé y en el viaje Dios me amonestó. Y yo digo, Señor, ¿qué les hago? ¿Qué no les hago? Tenía ganas de hacerle una solicitada en el diario, de ir a los medios. Y el Señor me dijo, bástate en mi gracia, quédate piola. La próxima vez que haya paro, no salgas, quédate en tu casa. Y yo le pedí perdón al Señor y el Señor moldeó mi carácter. El Señor moldeó mi carácter, porque muchas veces nos parecemos tranquilos, pero en situaciones en donde nos hallamos una presión, yo anoté acá, dice, hay un día en tu vida en que tu carácter te va a sostener en tus convicciones y eso va a determinar tu éxito. ¿Sabes por qué? Porque ni las emociones ni la voluntad te van a sostener en las presiones. En las presiones lo único que te va a sostener es el carácter. Tener el carácter firme de Cristo, el carácter doblegado de Cristo, porque yo en ese momento tuve que doblegar mi carácter, hacerme ahí ficha y al sobre. Y tenía una bronca y el Señor
Luego que le pedí perdón en el viaje, el Señor me sacó la bronca. Pero yo reconocí, yo digo, yo quiero reconocer lo que hago mal. En el nombre de Jesús yo reconocí y eso trajo paz a mi corazón. Eso trató con mi carácter. Porque el carácter te va a llevar algún día a sostener convicciones. Cuando vos menos te lo esperes, va a haber presiones en la vida, va a haber problemas, dificultades, enfermedades, que esto te va a ayudar a sostener tus convicciones. ¿En qué estás afirmado? Y tenés que tener un buen carácter, el carácter de Cristo, que eso es lo que Dios quiere que tengamos. Hay 3 ejemplos que yo quiero notar en la Biblia respecto a los caracteres. El primer ejemplo es la vida de José, en Génesis capítulo 37, del 37 al 50. José era uno de los 12 hijos de Jacob. Jacob tenía 12 hijos, José era uno de ellos. No era el menor, era el que le seguía al menor. Y dice que era el preferido de Jacob y le había hecho una túnica de colores. Y Dios le había dado sueños a José, un destino de gloria a José. Y este José va y se lo cuenta a sus hermanos. Dentro de este destino de gloria era que sus hermanos algún día iban a pedirle el favor a él. Y sus hermanos se enojaron mucho. Dice que quisieron matarlo, pero lo vendieron a unos mercaderes que iban a Egipto. José cae en Egipto y ¿sabe dónde fue a parar? A la casa de Potifar, de uno de los principales de Faraón. Cuando estaba José en la casa de Potifar, dice que estaba allí bañándose, estaba solo. Y en un momento determinado se acerca la esposa de Potifar y ofrece su cuerpo, ofrece tener relaciones sexuales con él. Imagínense en el momento, José solo, la esposa de Potifar, nadie los veía. Quizás humanamente esto hubiera sido algo atractivo, humanamente. Quizás si pensamos en la esposa de Potifar, ¿vieron que las esposas de la gente importante generalmente son bien parecidas? De la gente rica, la gente importante, los famosos no tienen esposas feas, son bien parecidas. Seguramente la esposa de Potifar era bien parecida, pero sabe que en ese momento José, que esto es lo que me llamó la atención, en ese momento José dice que pensó en su Dios, pensó en el destino que Dios le había marcado en sueños. ¿Y saben lo que le dijo a esta mujer? Es increíble. Le dijo, mire, su propuesta es agradable a los ojos humanos, pero yo sirvo a mi Dios y Dios me ha dado un destino de gloria. Yo no necesito tener relaciones sexuales con usted. Aparte, su esposo me ha confiado todo, pero no me ha confiado a usted, a su esposa. ¿Y sabe lo que hizo José? Dice que José escapó corriendo, dejó la ropa ahí tirada y escapó corriendo. Esta mujer despechada dice que lo acusa falsamente y José va a parar a la cárcel. Allí en la cárcel estuvo un tiempo, pero dice que Faraón tenía sueños terribles que lo atormentaban y no lo dejaban dormir. Y le avisaron de que en la cárcel había uno llamado José que era el soñador. Fue, le contó y José, por gracia divina, le reveló los sueños. José es sacado de la cárcel y es puesto por Faraón como primer ministro en todo Egipto. Usted me podrá decir, ¿José tuvo suerte? No, José no tuvo suerte. José tuvo carácter. José tuvo convicción para no doblegarse frente a la tentación, frente a ese ofrecimiento. ¿Por qué? Porque él pensó en su Dios. A mí me pasó algo llamativo, que quizás por vergüenza ni aún se lo conté a mi esposa. Hace un tiempo, yo por mi trabajo no puedo viajar de noche con máquinas agrícolas. Había cargado unas máquinas en Venado Tuerto y esa noche el dueño del corralón me dice, no, quédese acá, deje el camión acá, dice, y después yo lo invito, vamos a ir a un lugar, dice que yo tengo unas amigas ahí, dice, así no duerme solo, que esto, que el otro. Y sabe que yo en ese momento lo miré y yo en ese momento me acordé de mi Dios. Me acordé de mi esposa, me acordé de mis hijos, me acordé de mi pastor, me acordé de la iglesia, de sus abrazos.
Y yo le dije a este hombre, Herman se llamaba, yo le dije, Herman, le digo, lo que usted me está ofreciendo, yo tengo más para perder que para ganar. Le digo, yo soy cristiano, tengo esposa, tengo hijos. Le digo, yo no puedo pagar un precio tan alto por algo tan barato. ¿Sabe que este hombre se cayó la boca? No me dijo nada. Nos despedimos. Esa noche yo me fui, comí un sándwich en una YPF, me acosté a dormir, pero me acosté a dormir con un gozo en mi corazón. Y esa semana cuando llegué a casa le di un abrazo a Alicia, un beso, que ella ni se dio cuenta. Pero era tal la alegría que tenía, que el Señor me había sostenido, que había sostenido mi carácter, mi voluntad. Pues yo, ese sos vos, Señor, ese sos vos. Eso es carácter, es no doblegarse frente a presiones, a situaciones. Esto no se logra de un día para otro. Quizás yo sea débil en algunas otras cosas, pero en esto doy gloria a Dios porque Él me sostuvo. Y el mejor ejemplo, yo quiero que lo veamos en la Biblia, el mejor ejemplo de carácter es Jesucristo. Yo quiero que por favor, Alexis, pongas en la palabra de Dios Mateo 26, 36 al 44. Mateo 26, 36 al 44. A ver quién lo lee, así descanso un poquito. ¿Luciana? Ahí están. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Muchas gracias. Palabra del Señor. Esta historia acontece en vísperas, quizás eran horas antes de que Jesús sea arrestado, sea entregado, sea juzgado injustamente, sea crucificado y vaya a esa cruz por vos y por mí, por nuestros pecados, para reconciliar al hombre con Dios. En obediencia, Jesús fue a esa cruz. Pero dice que en vísperas de esto, dice que Jesús fue al Getsemaní. Getsemaní era un monte. Y dice que estaba allí Jesús con sus discípulos. Y algunos dice que los hizo quedar ahí a medio camino. Dice, quédense aquí orando. ¿Saben por qué? Porque yo estoy en tristeza, en angustia. Les quiso expresar lo que había en su corazón. Dice que fue un poco más adelante con Pedro y el otro discípulo y los hizo quedar ahí. Dice, velen y oren, quédense acá, ayúdenme a orar. Dice, yo voy allá al Padre porque estoy en angustia, en tristeza. Jesús sabía lo que venía. En horas Él iba a ser apresado, juzgado, lo iban a golpear, lo iban a escupir, le iban a clavar clavos en las manos, lo iban a colgar de una cruz. Pero Él sabía todo esto, Él sabía que le iba a pasar todo esto. Y Él, como hijo de hombre, humanamente estaba triste. Quizás te hallás en algún momento en esta situación en que quizás el problema que tenés, la situación que tenés,
te hace poner muy triste, muy angustiado, y no haya salida. Jesús dice que halló la salida, dice que Él fue al Padre y oraba. Entonces oraba con un corazón, dice que hasta sus lágrimas, su sudor, eran gotas de sangre que caían al piso. Miren la angustia que tendría Jesús, pero Él fue obediente, Él no titubeó. Y dice que fue a esa presencia del Padre, el Hijo y el Padre, y allí le dice, Padre, dice, esto que estoy pasando no me gusta. Dice, si es por mí, dice, pasa de mí esta copa, dice, pasa de mí esta situación, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús, en el momento crucial en que Él iba a ser castigado, iba a sufrir la muerte, Él no dudó, Él buscó fuerzas en el Padre. Él se humilló, fue rostro a tierra al Padre. Y dice la palabra que Él llevó a sus discípulos. ¿Por qué Él nos enseña tanto a través de la palabra? Porque sabe que nosotros vamos a pasar por situaciones parecidas, situaciones en las cuales no vamos a comprender, ya sea enfermedad, presiones familiares, angustias. Hay momentos en que no sabemos para dónde agarrar. Y Jesús dice que fue al Padre y le estaba enseñando a los discípulos, dice, velen y oren, para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces tenemos ganas de obedecer a Dios, que muchas veces estamos determinados, sí, yo voy a dejar esto, yo voy a dejar este hábito, voy a dejar esta relación que no me conviene, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pero ¿saben qué? Nuestra carne es débil. Por eso el Señor dice, velen y oren para que no entren en tentación. Y el Señor les mostró el camino y nos está mostrando el camino al éxito, a tener un carácter firme, a no doblegarnos. ¿Cuál es ese carácter? Yendo al Padre. Señor, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Ahí dice que el Señor recibió las fuerzas que necesitaba, recibió ese abrazo del Padre. Dice, yo no te voy a desamparar. En un momento dice, Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué quiere decir esto? Padre mío, me has desamparado cuando estaba en la cruz. El Señor no lo había desamparado al Señor y no te desampara a vos tampoco, porque el Señor tiene propósitos. Dios tenía propósitos con Jesús. Jesús vino a este mundo por amor a vos y por amor a mí, a pagar el precio de nuestros pecados, de nuestras rebeliones. Y Él fue a la cruz del Calvario por amor a vos y por amor a mí. Él tenía un claro propósito en esta tierra y Él no titubeó y Él fue a esa cruz, a esa presencia. ¿Qué es la cruz? Es la negación a uno mismo. A ver, poné Filipenses 2, 5 al 11. A ver, vamos a ver lo que significa la cruz de Cristo, la negación. Porque cuando vos te negás a tu propia voluntad, el Señor viene a vos con fuerzas, con valor. Fíjense en lo que dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. A ver el 6, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló Cristo en la cruz frente al Padre, ahí en ese se humilló, dice a sí mismo, haciéndose obediente. Él quizás le preguntó al Padre, Señor, esto que me está pasando no me gusta. Quizás vos le estás preguntando al Padre por esa situación que estás pasando, Señor, esta situación no me gusta. Quizás hay una enfermedad en tu vida, como nuestra hermana por la cual oramos, esa diabetes. Señor, esto no me gusta, pero Señor, yo acepto que se haga tu voluntad, no la mía. Y dice que Jesús dice, se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios lo exaltó. Ahí viene la recompensa. Dice, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra,
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Esta es la enseñanza que nos dejó Jesús. Cuando vos tenés una situación difícil, una enfermedad, un problema que no podés resolver, Jesús no podía resolver este problema por sí mismo. Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús fue a ese altar. Jesús fue a ese altar de entrega. Señor, no me gusta esto, pero yo te entrego mi voluntad y que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga lo que tú quieres. Sabe que en Mateo 2 nos relata de que unos sabios y unos magos venían de Oriente guiados por una estrella y querían ver a Jesús, querían ver al niño Jesús. Y dice que llegaron cerca del pesebre, allí donde estaba Jesús. Jesús estaba allí en un establo, quizás arriba de una sábana, sobre un montón de pasto. Estaba allí acostadito, pero dice que llegaron estos sabios de Oriente guiados por la estrella, ahí en Mateo 2:2, y dice, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Dónde está el rey de los judíos? ¿Por qué lo llamaron rey a Jesús? ¿Qué etapas tuvo que pasar Jesús para llegar a ser rey? El cual, siendo Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo. Esa es la respuesta, ese es el camino que el Señor nos marca. Muchas veces no entendemos lo que nos pasa, pero hay un altar en donde nos presentamos nosotros, que es el altar de la negación. Cuando yo digo, Señor, esto no me gusta, pero Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Que se haga tu voluntad y no la mía. El Señor le dijo al Jesús, Señor, ¿no habrá otra forma? Estaba ahí en víspera de ser crucificados y le dice, ¿no habrá otra forma? Bueno, si no hay otra forma, que se haga tu voluntad, Señor. Quizás en tu problema, quizás hay nuestra hermana ahí con su enfermedad también nos decía, yo ya no aguanto más, tantas pinchazos. Señor, acá está mi voluntad. Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Cuando vos le entregás tu voluntad, el Señor responde. El Señor respondió. El otro ejemplo es en la vida de Abraham. A Abraham, en la Biblia, allí en Génesis 12, Dios le declara algo a Abraham. Abraham era como usted o como yo, que un día recibió un llamado de parte de Dios y dice, deja tu tierra y tu parentela, dice, y vete a la tierra que yo te mostraré. Y dice que Abraham obedeció, tomó a su mujer Sara, eran de 79 años, eran viejitos, fue obediente, tomó a su mujer Sara y se fue a la tierra que Dios le mostró. ¿Sabés que cuando Dios habla a tu corazón, va a haber tiempos para demostrar que vos y yo estamos preparados para cosas grandes? A Abraham se lo llamó el padre de la fe, pero a este hombre un día Dios lo llamó. Él no entendió a dónde Dios lo llamaba, lo mandaba, pero Abraham obedeció, tuvo un carácter firme para obedecer a Dios. Y dice que por su fe fue contado por justicia. Abraham, es tremenda la palabra de Abraham. El carácter lo llevó a ser el padre de la fe. Sansón, este muchacho que se hacía el galán delante de las mujeres y no se arrepentía de sus pecados, terminó siendo el hazmerreír de todas las personas. Terminó sin ojos y muerto. ¿Por qué? Porque le faltó carácter, hermano. Le faltó carácter a Sansón. Carácter, tenía un carácter arrogante, un carácter que no se doblegaba. Cuando vos no reconoces tus pecados, vos estás tirando por el piso la gracia de Dios, el perdón de Dios. Y este Sansón que vimos, que estudiamos, jugó con la gracia de Dios, jugó con fuego. Y cuando vos empezás a saber hacer lo bueno, dice la palabra de Dios, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y muchas veces nos comportamos como niños, no siendo niños, siendo ya grandes. ¿Por qué? Porque recibimos la palabra de Dios.
recibimos sus enseñanzas, recibimos lo que Dios le agrada y no obedecemos. Y el carácter se forma justamente cuando frente a presiones no dudamos. El carácter se forma cuando frente a tentaciones no dudamos. El carácter de una persona se forma, chicos, cuando vos cuidás tu corazón, cuando cuidás tu corazón en lo que ves, cuando huís de la pornografía, cuando huís de contaminar tus ojos, tus oídos con el pecado. Ahí se forma el carácter. Cuando no te prendés con el chisme destruye el carácter de la persona. El chisme, vos cuando recibís un chisme y pasás un chisme, estás poniendo tu nombre y tu apellido en ese chisme, porque me lo dijo tal, vos fuiste el que lo dijiste, estás poniendo tu nombre y tu apellido. El chisme lo que hace en la vida de la persona destruye el carácter. Las críticas destruyen el carácter, la pornografía, ver cosas que no corresponden, cuando tenés que cortar con eso, destruye el carácter. Y vos, mi hermano, mi hermana, tenés el mismo llamado que Abraham. Abraham, como José tuvo éxito, no tuvo suerte, tuvo éxito. ¿Por qué tuvo éxito José? Porque tuvo un carácter firme. Abraham se lo llamó el padre de la fe porque tuvo un carácter firme. Si usted lee la vida de José, en Génesis 45 al 50, dice que hubo 7 años de hambre en la tierra de Egipto, en la cual Dios le mostró a José como ese que administraba los tesoros del rey, en guardar grano. Y allí cuando vinieron los 7 años malos, ahí José tenía guardado todo el grano. Y dice que ningún egipcio murió y aún se cumplió lo que Dios le había revelado en sueños. Vinieron sus hermanos y su padre a pedir grano, a comprar grano a Egipto. Y ahí fíjense en lo que es el carácter en una persona. Aquellos hermanos que lo habían vendido, que lo habían querido matar, José los recibe, se da a conocer y les dice, ahí en Génesis 50, dice, lo que ustedes tramaron para mal, Dios obró para bien, para prosperidad y para perpetuidad de este pueblo, donde está esta promesa dada a nuestro padre Abraham. Dice, y haré de ti una generación grande, poderosa, y serán benditas en ti todas las naciones. Y los que te bendigan yo los bendeciré, y los que te maldigan yo los maldeciré. ¿Qué quiere decir esto? Que los que se metan con vos se van a meter conmigo. Eso le dijo. Entonces, eso es lo que Dios está prometiendo para nosotros también. Es palabra para nosotros, porque cada uno de nosotros tenemos un destino de gloria, así como lo tiene Abraham, el padre de la fe, como lo tuvo José. A Sansón se le dio la oportunidad, pero Sansón fue débil en su carácter. Por eso es tan importante el carácter, mi hermano, mi hermana. ¿Saben por qué? Porque el carácter, vos en la vida vas a elegir tener valor o tener precio. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una tarjeta de crédito en donde muestran a una familia con sus hijos abrazándose, y muestran a los abuelos allí con los nietos, y dice el jingle de la tarjeta de crédito: hay cosas que no se pueden comprar con dinero, mostrando estas escenas, pero de las otras nos encargamos nosotros. Y ahí te dicen 24 cuotas, sin interés, y ahí te enganchan. Este mundo secular nos dice que todas las cosas tienen precio. Aún la integridad tiene precio. Para el cristiano, cuando vos empezás a conocer a Dios y empezás a conocer lo que Dios quiere de vos, la extrema obediencia, saben que no hay relativos, hay absolutos. En el reino de Dios hay absolutos, no hay relativos. Entonces, no podés condicionar tu integridad por precio. ¿Qué quiero decir esto? Que muchas personas pierden su integridad, pierden su llamado por precio, por no tener un carácter correcto, por no tener valores correctos. ¿Me está entendiendo, mi hermano, a lo que lo quiero llevar? El tener un carácter correcto te lanza a los propósitos, a los planes que Dios tiene para con tu vida.
Eso es el carácter correcto. Estar llenos de la presencia de Dios. Jesús tenía un carácter correcto. Jesús no tuvo precio, Jesús tuvo valor. Eso es lo que Dios quiere que tengas para tu vida. Ahí en Mateo capítulo 4 están las tentaciones de Jesús. Dice que Jesús fue llevado al desierto y allí el tentador dice que en un momento determinado, después de 40 días de ayuno, Jesús tenía hambre. Y dice que el tentador, vino el diablo y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, haz que se conviertan estas piedras en pan. Y Jesús, que tenía valor, no tenía precio, tenía un carácter, el carácter de Dios, porque Él buscaba a Dios, porque Él recibía la fuerza que Él necesitaba para no doblegar su carácter. Dice que Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y dice que el diablo no se quedó conforme, dice que lo llevó a un monte y le mostró todos los reinos de la tierra. Y dice, si postrado me adorares, yo te voy a dar todos estos reinos. Y Jesús lo miraba. Él era el hijo del dueño de todo eso. Él la tenía bien clara, tenía un carácter correcto. Y él interiormente pensaba, si todo esto es mío. Y él dijo, al Señor solo adorarás. Escrito está, al Señor solo adorarás y a Él solo servirás. Jesús tenía un carácter correcto. Eso es lo que lo mantuvo firme. Lo que lo mantuvo firme. En la vida de Abraham, mi hermano, mi hermana, este padre de la fe, algo que me llama la atención, cuando Abraham, Dios lo llama, lo saca de esa tierra, él obedece, era viejito, 79 años tenían, Sara era estéril, y dice en Génesis 12, 1, 2, dice, si me obedecieres, haré de ti una nación grande, y te bendeciré y serás de bendición. Dice, pero allí en Génesis 22, o Génesis por ahí, creo que es, cuando dice que Dios cumple la promesa en Abraham de darle un hijo. Sara, siendo viejita, maravillosamente tiene un hijo llamado Isaac. Y estaba allí Abraham con Isaac. Y Dios le dice a Abraham, ¿sabes qué tenés que hacer, Abraham? Tenés que ir a ese monte mañana y sacrificar a tu hijo, ofrecérmelo como ofrenda a tu hijo. ¿Y sabe lo que le dijo a Abraham? Heme aquí. ¿Sabe lo que quiere decir heme aquí? Dispuesto estoy. Sabe que todos tenemos un llamado. Cuando desde aquí del púlpito el pastor dice, ¿estás dispuesto a seguir a Jesús? ¿Estás dispuesto a ir al Faerac? A cuidar a esta hermana. ¿Estás dispuesto a esto? ¿Estás dispuesto al otro? Heme aquí, Señor, yo iré. Cuando vos contestás de esta forma, te estás exponiendo. ¿Sabés a qué te estás exponiendo? A que Dios te crea, porque Dios te cree. Y cuando vos le contestás, heme aquí, vos tenés que considerar lo que viene. Tenés que considerar lo que viene, porque viene algo grande para tu vida. Pero Abraham dice que fue probado. Muchas veces tomamos esta promesa de Abraham, Señor, yo soy bendito por la promesa de Abraham, pero dice que Abraham, para llegar a ser el padre de la fe, fue probado. En este momento dice que Dios le pidió su hijo, ese único hijo, ese hijo que nació de una matriz estéril. Dios se lo estaba pidiendo que él vaya al monte y lo sacrifique. Algo loco, algo cruel de parte de Dios para este hombre. Pero ¿sabe qué? Cuando Dios te pide algo, cuando Dios te pide lo más precioso, es porque Dios quiere ser el primero en tu vida. Y si Dios es el primero en tu vida, todo lo demás va a estar bien. ¿Me entiende, hermano? Cuando Dios te pide algo tan precioso en tu vida, cuando a veces estás en ese altar y decís, Señor, mi hijo, tengo que sacrificar a mi hijo. Dice que Abraham, esa mañana, cuando Dios te mande a hacer algo, porque dice que Abraham esa mañana se levantó temprano, dice que tomó leña, tomó al niño, tomó a los criados. Cuando Dios te manda a hacer algo, cuando Dios te habla a través de la palabra, que estás decidido a hacer algo, en el nombre de Jesús, pedirle la fuerza, renegate a tu propia voluntad y pedí que la voluntad del Señor sea hecha en tu vida. Dice que Abraham, dice que de mañana tomó al niño, tomó la leña y se fue a ese monte a ofrecer a su hijo. Y dice que a mitad de camino dejó a los criados y les dijo a los criados, dice, quédense acá porque iremos con este niño
con mi hijo, adoraremos al Señor, ofreceremos sacrificio y volveremos. Fíjense en la fe de Abraham, porque él sabía lo que Dios le había mandado el día anterior. Dios le había mandado que sacrifique su hijo, su único hijo, en ese altar del sacrificio, de la entrega. Y dice, iremos y volveremos. Y los hizo quedar a los criados ahí. ¿Sabe por qué? Porque los criados no iban a entender. Cuando Dios te manda a hacer algo, vos podrás decir, Señor, esto no lo puedo hacer, esto es imposible, pero es un trato de Dios con vos. Dios tenía un trato de Dios con Abraham. Y dice que allí subió el hijo y el padre. Y cuando estaban allí, dice que Abraham preparó la leña, el fuego, y dice que ahí Isaac dice, papá, dice, está la leña, el fuego, y el cordero, ¿dónde está el cordero? Y sabes que cuando la ofrenda te habla, cuando lo que estás decidido a hacer te habla, cuando te has propuesto lo que Dios te mandó, y en un momento determinado por tu carácter flojo, porque no tenés carácter para obedecer a Dios, por eso han fallado muchas personas y no se han determinado cumplir los propósitos de Dios en su vida, como lo tuvo con Sansón. Sansón tenía propósitos, asignación divina de parte de Dios, pero por su falta de carácter. Y aquí, cuando la ofrenda le habla a Abraham, Abraham podría haber pensado, pero si este va a ser el que va a dar la descendencia y yo lo tengo que matar. Y Abraham no doblegó. Dice que, ¿sabe lo que le dijo a Isaac? Jehová Jireh, Jehová proveerá. Porque Abraham estaba pensando en lo que Dios le había mandado hacer, no en su carnalidad, no en su voluntad. Y es tremendo lo que pasó después en la obediencia. Dice que en la obediencia, cuando ellos levantan la vista, dice que ahí había unas ramas y había un cordero enganchado. Dice que Abraham se levantó y Isaac, imagínense también, ante que Dios se arrepienta, él va y toman ese cordero y lo sacrifican en ese altar como holocausto, como ofrenda para el Señor. ¿Saben lo único que necesitaba Abraham en ese altar? Era el cordero. Y Dios proveyó el cordero. Jehová Jireh. Lo único que vos necesitás en esa situación que estás viviendo, en eso que no podés dejar, en esa enfermedad, es el cordero. Ese cordero se llama Jesucristo. Ese aquel que dice Isaías, por su llaga fuimos nosotros sanados. En ese altar, en esa situación que no entendés, de enfermedad, de problema familiar, de situación laboral, en eso que no entendés, hay una solución, hay un cordero. Ese cordero se llama Jesucristo. Ese cordero es el que te está invitando y el que quiere morar en tu corazón, el que quiere obrar en tu corazón, el que quiere formar en ti un carácter. Dice el Padre Nuestro que nos enseñó el Señor Jesucristo, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Qué significa esto? Lo que Jesús hizo. Señor, mi vida de acá para atrás no sirve para nada, es un desastre. Señor, esto que me está pasando no lo entiendo. ¿Yo qué hago? Someto mi voluntad a ti. Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. ¿Sabe lo que pasa con eso? El reino de Dios viene a nuestra vida. Cuando usted doblega su voluntad, cuando dice, Señor, yo no puedo más luchar con mi vida. Señor Jesús, vení a mi corazón. Dice que el reino de Dios, el reino de los cielos, viene a su vida. Y sabe que usted puede traer el reino de los cielos a su vida, a sus hijos, a su hogar. Quizás usted me dice, pero mi hogar es un infierno. Usted puede traer el reino de los cielos a su hogar, doblegando su voluntad, diciendo, Señor, yo te necesito. Señor Cordero de Dios, yo te necesito. En este altar que no entiendo, yo te necesito.